o la organización motora en planificación y secuenciación motora, que sería la corteza premotora, también tiene conexión con la corteza prefrontal. Pero fíjense que la corteza prefrontal dorsolateral tiene conexiones con la corteza premotora, y de la corteza premotora puede ejecutar la función motora activando al área motora primaria. Entonces tiene una conexión, fíjense, de la corteza prefrontal dorsolateral al área motora primaria, ¿sí? Siguiendo la secuencia por el área premotora. Entonces también el órbito frontal llega la información del tálamo, pero esa información sensa el tálamo no solamente lo que llega al sistema límbico, sino también sensa lo que llega de los órganos de los sentidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la clase de el sistema de emociones cuando la amígdala cerebral le llega la información de los órganos de los sentidos para poder percibir si se activa o no la amígdala cerebral, que sería el centro de las emociones? Y estos activan al sistema límbico y a la expresión de la mímica facial y corporal. Entonces tiene una conexión también a través de la asa límbica que llega a la conexión hacia la corteza prefrontal orbitofrontal para la toma de decisiones en base a las emociones, ¿sí? Si por ejemplo huyo o por ejemplo me quedo quieto paralizado según la experiencia o lucho. Entonces esa decisión de luchar, huir o quedarse paralizado es por la conexión de la corteza prefrontal orbitofrontal con el sistema límbico, cuya llegada activó a la amígdala cerebral. Entonces, esa decisión en base a las emociones, según la experiencia pasada, es lo que hace que la asa límbica cobre importancia, ¿sí? O si usted quieren activar la función de la memoria de trabajo, entonces allí se activa en su conexión con el hipocampo, ¿sí? En relación a la conexión con la corteza dorsolateral, porque el hipocampo evoca la memoria, ¿sí? Explícita del pasado que podría funcionar en su conexión con la corteza prefrontal dorsolateral. Evolutivamente, el ser humano es el que tiene mayor desarrollo de la corteza prefrontal, ¿sí? Y fíjense que es tan desarrollada que inclusive participa en el sistema de la personalidad. La definición de la personalidad va en parte con el desarrollo de la corteza prefrontal. Fíjense que la corteza prefrontal en desarrollo del ser humano es el último que se desarrolla. Se describe que se desarrolla hasta los 25 años de edad, ¿sí? En promedio se desarrolla la corteza prefrontal. Entonces, evolutivamente y en el desarrollo del ser humano es muy complejo y es el último en desarrollarse, pero es muy fácil o es muy lábil en cambiar a la degeneración, ¿sí? A la pérdida. O sea, que es la última en desarrollarse, pero es la primera en perderse o en cambiarse, ¿sí? Posterior. Por esa razón, en la persona a medida que van creciendo en edad o va desarrollándose en edad, ¿sí? Va perdiendo al final o va cambiando al final a la corteza prefrontal en cualquiera de sus funciones, ¿sí? Por ejemplo, existe unos cambios en la atención dividida, van a haber cambios en las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo en las personas ancianas. ¿Por qué? Porque hay un cambio en la corteza prefrontal que es inminente, ¿sí? Entonces, es la última en desarrollarse, pero es la primera que se va a cambiar. Ahora bien, vamos a hablar de otras funciones de la corteza prefrontal no descritas en la clase pasada, ¿sí? Cuando vimos el lóbulo frontal como clase, ya hemos descrito a las funciones de la corteza prefrontal dorsolateral, orbitofrontal y ventromedial. Otras de las funciones de la corteza prefrontal orbitofrontal es el valor de opciones. Y le voy a explicar lo siguiente, ¿sí? El valor de opciones tiene que ver con la experiencia emocional que tenga la persona, ¿sí? Por ejemplo, si existen varias situaciones que están ocurriendo al mismo tiempo en el ambiente, la persona le dará valor a cada fenómeno que visualiza o que escucha en el ambiente, que va a ser basada en su experiencia.
y que ese valor que le da en el momento va a definir el futuro. Le voy a explicar un ejemplo. Imagínense que yo esté en una discoteca, ¿sí? En esa discoteca comenzó a bailar solo y de repente veo una chica, por ejemplo. Si yo me acerco a la chica para invitarla a bailar y me rechaza, entonces en ese momento, por la experiencia, le doy un valor negativo o le doy poco valor, ¿sí? En el momento para invitar a bailar a la chica. Pero de repente tomo la decisión de acudir al bar para yo comenzar a tomar. Y entonces hay una buena aceptación en yo tomar el licor y entonces le doy valor a tomar el licor. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que vuelva a ir a la discoteca, ya por esa experiencia yo le tomo el valor a las circunstancias que viví en el pasado. Entonces yo voy a llegar directamente a la barra a tomar licor porque como fui rechazado en el pasado, entonces le doy más valor el tomar licor antes que invitar a una chica a bailar. Entonces, la corteza orbitofrontal le da el valor de las opciones en base a la experiencia pasada desde el punto de vista emocional. Y en la segunda oportunidad que fui a la discoteca y tomé el valor de tomar licor directamente a la barra, más valor que invitar a la chica a salir, eso hace de que definió el futuro en la toma de decisiones. Eso quiere decir de que la corteza orbitofrontal forma parte de la toma de decisiones, por ejemplo, en base a la experiencia pasada desde el punto de vista emocional, que ese es el valor de opciones, ¿sí? Y el hecho que tome la decisión de ir a la barra ya es una decisión que se tomó en el momento, en base a la experiencia pasada. Por esa razón, como estamos activando el sistema límbico, entonces la corteza orbitofrontal forma parte del asa límbica. Ahora bien, fíjense que aquí tenemos un experimento en el cual, imagínense que tenemos dos alimentos, el maní y la cereza, ¿ok? Y que si se ordenan de alguna manera las diferentes figuras, ¿sí? Por ejemplo, si esta figura se ordena para adquirir la cereza como alimento de recompensa y se ordena de esta manera estas figuras para obtener el maní como recompensa, entonces, si a mí me gusta la cereza porque le doy mayor valor a la cereza que al maní, entonces yo debo de organizar los objetos de esta manera. Y si la cereza, y si le doy valor que me gusta mucho el maní, entonces yo debo de organizar las figuras de esta manera. ¿Qué ocurre? Si el animal tiene preferencia con uno de estos alimentos y desea ordenarlos para adquirir esa recompensa, no lo va a saber porque el hecho de que quiera adquirir algo no es suficiente. Tiene que trabajar para que organice los objetos y obtener la recompensa como valor mayor para cada persona, ¿sí? Pero resulta que no lo va a saber porque está lesionada la corteza orbitofrontal. Ojo, como la corteza orbitofrontal tiene conexiones con la corteza ventromedial, también va relacionado con la motivación interna. Y la motivación interna también está relacionada con el gusto. Eso es como que a mí me guste, por ejemplo, la hamburguesa de pollo y a mí no me gusta la hamburguesa de carne. Entonces, como a mí me gusta la hamburguesa de pollo y siempre me ha gustado, o que me guste la pizza, por ejemplo, de tocineta, que siempre me ha gustado, entonces esa es una parte de la motivación interna y le doy valor a esos tipos de alimentos en relación a los otros alimentos, ¿sí? Conexión orbitofrontal ventromedial. Entonces, si yo voy a un centro comercial como Rodeo Plaza y decido comer pizza de tocineta porque es lo que a mí me gusta, ¿sí? Como motivación interna, y la toma de decisión es ir al restaurante específico o una pizzería para pedir ese tipo de pizza, forma parte de la activación del circuito de la asa límbica, ¿sí? Porque yo le doy el valor máximo a ese tipo de alimentos y resto el valor a los otros tipos de alimentos, ¿ok? Entonces, forma parte de toma de decisiones desde el punto de vista emocional que incluye los sentimientos, ¿sí? De amor y la toma de decisión en caso de contraer matrimonio. Va relacionado a la corteza orbitofrontal por el darle el valor de opciones.
¿Qué ocurre con la corteza dorsolateral? Cumple la función de organizar las ideas desde el punto de vista racional y participa en el sistema de la flexibilidad cognitiva. Por ejemplo, imagínense que tengan tres opciones, ¿sí? Para poder llegar a dos objetivos. Entonces, fíjense que existen muchas maneras o varias vías por el cual se llega a estos dos objetivos. Entonces, el hecho de planificar varias opciones para poder cumplir los mismos dos objetivos, entonces eso hace de que tienen que planificar y secuenciar. Entonces, el hecho de planificar y secuenciar para luego accionar a la toma de decisiones para cumplir estos dos objetivos se basa en la racionalidad, el pensamiento racional, ¿sí? Entonces, esta información, ¿verdad? Que está relacionada con la corteza dorsolateral, lo que hace es tomar las decisiones de la planificación, el más relevante y el más eficiente, y se filtra las otras, digamos, vías por el cual es menos eficiente para alcanzar el mismo objetivo, ¿sí? Como se basa en la racionalidad y no se basa directamente a la activación del complemento o del componente emocional, entonces aquí el sistema de valores es indiferente, ¿ok? Aquí no se vale del sistema de valor de qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta según mi experiencia del pasado. No. Aquí se basa es planificar y secuenciar cuál es de las siguientes opciones es más viable para alcanzar de manera eficiente estos dos objetivos, ¿sí? Esto es en la toma de decisiones, por ejemplo, de comprarse un apartamento, de comprarse un auto, independientemente si les guste o no el apartamento o independientemente si les guste o no la casa. Si usted va a tomar la decisión de comprar la casa porque me gusta, están activando el circuito de la salímbica. Pero si van a comprar una casa, por ejemplo, por el tema de inversión, independientemente del valor que tenga la casa, ojo, valor me refiero desde el punto de vista emocional, aprendizaje, y se basa más bien en sistemas de inversión en base a la racionalidad, están activando a la corteza prefrontal dorsolateral y su asa, que será el asa prefrontal. Entonces, la experiencia pasada, por ejemplo, del sistema económico, ¿sí? Y de múltiples cosas que planifican muy bien a la hora de tomar decisiones para adquirir un bien, entonces allí se está activando a la corteza prefrontal dorsolateral. Así